Buenas tardes con todos. Nosotros somos el grupo que está compuesto por Erika Astudillo, Josué León y mi nombre es Andrea Bisuete. En este caso les vamos a presentar lo que es la instalación del sistema operativo, la importación y exportación de Ubuntu y CentOS en VirtualBox y VMware. A continuación mis compañeros les van a explicar cómo se realiza la instalación. Ya, vamos a empezar con la instalación, la virtualización de Ubuntu en VMware. Para ello abrimos lo que es la aplicación previamente ya instalada. Esta aplicación está en su versión Pro, en la versión 16. Ajá. De primera entrada nos aparece la pestaña Home, donde tenemos la opción de crear una nueva máquina virtual o abrir una máquina virtual. También podemos conectar a un servidor remoto. En este caso vamos a crear una máquina virtual nueva. Tenemos dos opciones, si queremos la personalizada o la típica. En este caso vamos a ocupar la típica, que es la que se recomienda. Le damos en Next y aquí tenemos la opción. En este caso se ha descargado previamente la versión estable de Ubuntu, la 20. Se ha descargado la ISO. Esta ya la tengo descargada, entonces procedemos a seleccionar en el browser. Aquí la tengo en las descargas, Ubuntu.20.04. Esto es en .ISO. Seleccionamos y damos en siguiente. Ahora bien, para instalar Ubuntu nos pide que pongamos un nombre de usuario. En este caso el full name para este tipo de Linux será Ubuntu, el nombre de usuario y una contraseña. Cabe mencionar que el nombre de usuario debe ser todo en minúsculas. Por ejemplo, si yo lo pongo en mayúsculas, me deberá dar un error y nos dice que debe ser solamente en minúsculas o caracteres del 0 al 9, números. Entonces ponemos en minúsculas, damos siguiente y ya nos comienza lo que son especificaciones, la dirección, la localización de donde queremos instalar. En este caso está bien en el disco C, en los documentos. Le damos en Next y aquí ya nos recomienda el espacio en memoria para esta distribución. En este caso, como es Ubuntu de 74 bits, la arquitectura, entonces nos recomienda que lo mínimo sería unos 20 gigas, por lo que dejamos 20 gigas estaría bien. Ya, aquí también nos da a escoger si queremos que la memoria a ser virtualizada sea en un solo archivo o sea en múltiples archivos. En múltiples archivos es recomendable si tú quieres exportar esta máquina a otras computadoras. En este caso, como también vamos a hacer la exportación, vamos a seleccionar esta opción. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? El múltiple a veces nos hace un poco lento el rendimiento ya cuando se esté trabajando en el sistema. Sin embargo, esta es la que nos parece mejor para esta exportación. Damos en siguiente y aquí podemos ver ya información detallada, por ejemplo el nombre de la ISO, la dirección donde se va a instalar, la versión con la que se va a estar trabajando la herramienta de virtualización, el espacio asignado en el disco, la memoria, en este caso 2048 MB, equivalente a 2 GB, el adaptador de red y otros dispositivos como los cores del CPU, el CD, el DVD, el USB, el printer, etc. También esto podemos personalizar este hardware a ser virtualizado. Podemos ampliar la memoria, por ejemplo, unos 4 GB o bajar a 2 GB, incluso dependiendo ya la capacidad de nuestra máquina, ¿no? Podemos también en los procesadores aumentar el número de procesadores, el número de hilos y demás dispositivos que son de input-output. En este caso dejamos en 2 GB estaría bien. Vamos a finalizar y esperamos a que se empiece la virtualización. Como vemos, aquí ya empieza lo que es a cargar son los archivos de la ISO, del ISO en sí, archivos propios del arranque. Comienza a hacer el check this para ver si es que no hay algún, este comando checksum o checkdis es para comprobar que la ISO a ser instalada no esté corrompida o no esté dañada, tenga todos los archivos a ser necesarios del sistema operativo para que se instale. Esto podemos presionarlo dándole un control C. Sin embargo, es recomendable dejar que se haga toda esta comprobación para que después, ya cuando se haga la instalación de este sistema operativo, no se encuentren errores. En este caso, no salió que no se han encontrado errores en la ISO. Entonces, vamos a esperar un poquito para que se proceda con lo que es ya la instalación.
esta distribución Ubuntu tiene una característica, dado que la instalación es guiada, es mediante interfaz, a diferencia de otras distribuciones de Linux que es por consola. Esperamos un poco aquí. Mientras tanto, no sé si Andrea nos puedes ayudar con algunas características de esta distribución. Sí, claro. Ok, el sistema operativo de Linux, bueno, Ubuntu es una distribución del sistema operativo de Linux. Entre sus principales características tiene que es versátil, la cual se puede instalar en diferentes equipos de sobremesa, ordenadores portátiles o servidores para poder gestionar lo que es el almacenamiento web. Ya, por ejemplo, también incluye controles de NVIDIA, incorpora también controles para los principales fabricantes que son de tarjeta gráfica, lo que esto aumenta el rendimiento en los equipos donde se realiza la instalación. También reduce el tiempo de las configuraciones del sistema mientras se realiza la instalación. También el arranque y el apagado es veloz y también es un sistema que se caracteriza por iniciarse o apagarse en poco tiempo. Ya también tiene otra característica que lo hace único y que lo diferencia a otros sistemas operativos, como por ejemplo que es de código abierto y de libre distribución, que se desarrolla para Linux, y sus funciones y características en sistema operativo es gratuito que nutre las aportaciones de su inmensa comunidad. Ya es la orientación a la red y está pensado para lo que es el trabajo en red, contratando gran soporte a las comunidades. También es compatible con la mayoría de hardware existentes. También permite una gran personalización en lo que es la interfaz. Ya es seguro y destaca sobre todo sobre los competidores. Ya permite un mayor control entre los dispositivos, lo cual proporciona un alto grado de seguridad y es un sistema seguro utilizado por la mayoría de empresas y organizaciones. Ok, a continuación. Como podemos ver aquí en la interfaz de instalación guiada, nos da primero una bienvenida, podemos movernos para ver qué nomás nos ofrece este sistema operativo. Vemos, por ejemplo, que trae distintas aplicaciones ya que nos instala, como esta es la versión estable. Tenemos, por ejemplo, códecs de video, de audio, para poder reproducir nuestros tipos de archivo, MP3, MP4, sin ningún problema. Esto también, por ejemplo, podemos ver que este sistema, esta distribución, viene con lo que es un visualizador de imágenes. Por característico, cabe mencionar, como es, valga la redundancia, como es un sistema operativo de open source, todas las aplicaciones características van a estar open source igual. Aquí hay una parte importante: si queremos instalar todas las aplicaciones por defecto de esta versión estable, podemos esperar a que se instale el número de key de archivos, 76 de 147. Sin embargo, como a manera didáctica, podemos skipear o saltarnos de estas instalaciones y procederá con la configuración propia del usuario, del sistema, lo que es la configuración de hora, la configuración de los USB, input del hardware en general, y nos evitamos la descarga de, por ejemplo, todos estos archivos que aquí nos va diciendo. Por ejemplo, LibreOffice es característico de sistemas open source. Básicamente es la librería de Office que tenemos en Windows, pero esta, como es de paga, aquí la tenemos en versión gratuita. Como nos mencionaba también Andrea, podemos personalizar en el menú de apariencia de settings. Podemos personalizar si queremos un escritorio, una apariencia clara, estándar o oscura. Incluso aquí podemos ver que podemos posicionar la pantalla, el tamaño de los iconos, la resolución, etc. Por último, en la última pestaña, ventana, nos dice algo sobre ayuda y soporte. Toda esta ayuda está en la documentación, en la página oficial de Ubuntu. Aquí podemos encontrar distintos cambios, lo que sea requerido para esta versión. Y también abajo podemos ver los requerimientos mínimos para que este sistema corra. Por ejemplo, nos pide 2 GHz,
en un procesador dual core, 4 GB de memoria y 25 de espacio disponible. Esto sería lo recomendable para instalarlo en una instalación nativa, pero en este caso, como es una virtualización, sí podemos menorar un poquito a los requerimientos mínimos. Aquí podemos encontrar lo que son ya, como tal, diferencias entre la antigua versión y la actual o la reciente. Vamos a ver si ya se acaba la instalación. Ya únicamente están corriendo diferentes protocolos para que se instale. Mientras tanto, podemos ver qué hay de nuevo en esta versión. Nos dice que viene este tipo de imagen. También se han actualizado paquetes. El kernel de Linux se ha mejorado, que tiene ahora la serie 5.8. Y podemos ver también que vienen algunas herramientas que se han actualizado igual, como Python, Ruby, que Perl, Golang igual, el OpenJDK de Java, diferentes configuraciones incluso de la red. Listo, ya se ha terminado la instalación. Ahora procede a reiniciar la máquina. Y esperamos que se reinicie ahí un poco. De que se acaba de instalar lo que es Ubuntu en VMware, entonces les voy a indicar la instalación de CentOS en lo que es VirtualBox. A ver, voy a compartir la pantalla. Ya. Bueno, como se puede observar, VirtualBox permite hacer cosas similares como en VMware, como importar, exportar, añadir en este caso es añadir una máquina virtual ya creada. En este caso, como se puede observar, todavía no ha sido creada ninguna. Y voy a dar clic en nueva. Entonces voy a asignar un nombre que va a ser CentOS. O puedo poner el sistema operativo CentOS. Tipo es Linux. En este caso tengo que seleccionar, o sea, cuál es el sistema operativo principal. En este caso va a ser Linux, ya que CentOS es una distro de Linux. Y en este caso voy a buscar aquí Debian, Fedora, a ver si Gentoo. Si no aparece ninguna distro, o sea, en este caso CentOS, si no me aparece aquí, entonces pongo otra distribución de Linux, y en este caso el sistema operativo es de 64 bits. Debian, Fedora, como en este caso no se encuentra, pongo Other Linux 64 bits y doy clic en siguiente. El tamaño de memoria dice recomendado de 512. Sin embargo, como se puede ver aquí, en RAM es de 64 megabytes, así que, bueno, o sea, es realmente muy bajito, pero por rapidez le voy a poner una liga. Perdón. Entonces, como no tengo ningún disco duro virtual, voy a añadir uno ahora. Y creo lo que es un disco virtual. Doy clic en siguiente. Le pongo tamaño fijo. Siguiente. Y en este caso, el espacio en disco, como se puede observar, es muy bajo. Es 1 GB de espacio en disco duro. En este caso le voy a dejar en 10. Y como se puede observar aquí, es donde se me va a almacenar mi máquina virtual. En este caso se crea una carpeta en usuario, bueno, en este caso mi usuario es Mishi, en la carpeta VirtualBox, y como observamos aquí, se va a crear lo que es mi máquina virtual de CentOS. Doy clic en crear. Y se está creando lo que es mi máquina virtual. Hasta eso, no sé, Josué, si ya se terminó la instalación. Sí, ya les comparto, justamente se acaba de terminar la instalación. Ya, me parece que ya se puede ver. Sí, ya sé. Sí. Ya, entonces, como podemos ver aquí, tenemos lo que es la interfaz de Ubuntu. Nos da una conexión para diferentes cuentas como Google o Microsoft. En este caso, como no requerimos hacer ninguna conexión, podemos saltar todo esto, ¿no?
Podemos verlo también en pantalla completa. No sé si lo están viendo en pantalla completa también. Sí, sí, se ve. Listo. Entonces aquí también ya nos sale un mensaje de actualización con la última versión. En este caso no vamos a instalarlo nada de eso. Y tenemos como tal ya la interfaz corriendo en este herramienta de virtualización VMware. Vemos que el rendimiento de primera es aceptable, ¿no? Para la versión estable, la versión escritorio de Ubuntu, entonces está bien. Podemos ver también las opciones. Nos carga bien. Aquí tenemos ya el menú de apariencia, configuración, en resolución también. Vemos que es una resolución bastante aceptable. Todo eso también dependería del monitor en sí disponible. Y podemos... Y ya esto sería en sí lo que tenemos aquí de Ubuntu. También podemos probar, ¿no? Hacer una prueba de los adaptadores de red, si en verdad se nos configuraron adecuadamente. Vemos que si no, se nos carga sin problemas lo que son las páginas web. Tenemos diferentes páginas web igual. Nos da que sí tenemos conexión. Podemos ver también los archivos. Vemos que sí se nos ha hecho de manera correcta la importación igual de la conexión con los discos que estén conectados a los SATAs. Para proceder, no sé si ya se te instaló. Ya. Como se puede ver, aquí ya se creó todo lo necesario para poder ya instalar lo que es CentOS. Y voy a configuración. Un momentito nada más mientras se carga. Aquí como se puede ver, tengo general, lo que es el sistema. En este caso voy a seleccionar que mi orden de arranque va a ser de la óptica y luego del disco duro. Dado que primero lo voy a instalar, luego de instalarlo, entonces va a quedar almacenado en el disco duro y así va a correr desde ahí, como lo que se hace en este caso en la PC anfitrión, es decir, en mi máquina que tiene Windows. Bueno, la pantalla, almacenamiento, en controlador ID, entonces me sale sistema operativo CentOS, en este caso está vacío. A ver, perdón un momentito. Seleccionar un archivo de disco. Voy a buscar lo que es el sistema operativo CentOS. A ver, en este caso, la imagen que yo descargué se encuentra. A ver, en programas. A ver, todos los archivos. Se encuentra, aquí está, CentOS. A ver, un momento nomás, por favor. Y de primario, almacenamiento. Archivo de disco. Ya, ahí está. Lo que es CentOS. Ahora le voy a poner por el momento IDS esclava secundaria. Y aquí está. Ya maestro primario, listo. Pongo aceptar. Pero perdón, antes de eso voy a asegurarme que en este caso necesito que el adaptador sea NAT, es decir, de que el internet va a estar conectado tanto de lo que es mi máquina anfitrión como mi máquina virtual van a tener la misma conexión y con eso no tendré mayor problema con la conexión a internet. Clic en aceptar e inicia la instalación. Un momentito que se cargue. Realizar la instalación, vamos a dar unas características sobre lo que es el sistema operativo de CentOS. Es de fácil mantenimiento, es ideal para el uso a largo plazo en lo que son entornos de producción y favorables para los usuarios y mantenedores de paquetes. También es de desarrollo activo y la infraestructura es abierta a la gestión de modelo de negocio. Ya, CentOS también es una alternativa libre y es compatible con Red Hat Enterprise de Linux y es una distribución comercial, como dije, que es de software libre. También incorpora una serie de servicios que son añadidos, como el soporte técnico, la capacitación para lo que son las suscripciones.
Ya también tiene, entre sus características, también tiene la estabilidad, la velocidad, que tiene la capacidad de procesar tareas de forma más rápida y eficiente. Y también es seguro, ya que es menos propenso a recibir ataques, lo cual no requiere, no quiere decir que sea imposible, pero está posicionada entre los mejores términos de seguridad. También otra característica en el respaldo y en el soporte, que mantiene seguro y está actualizado siempre. Ok, a continuación mi compañera con la instalación. Bueno, como podemos observar, sí se demora un poquito. En este caso, también como podemos ver, aquí la pantalla, el sistema operativo no se está acomodando en lo que es a mi resolución gráfica, así que eso se debe cambiar en opciones de pantalla, que les indicaré más adelante. Como en este caso, como pudimos diferenciar en VMware, ahí apareció un mensaje de install VMware Tools cuando se estaba instalando Ubuntu. Esto permite optimizar lo que es la máquina virtual y además permite que en este caso lo que es la resolución, o sea, lo que es mi máquina virtual se adapte a la resolución de mi pantalla y en este caso ocupe toda la pantalla, no como lo que me está pasando lo que me está pasando aquí en VirtualBox, que como pueden observar no ocupa todo el espacio. Y además sí se demora, sí se demora un poquito más. Así que esperar un poco hasta que se termine de instalar. Ya. Ahora sí, en este caso tengo que seleccionar lo que es el idioma tanto el idioma de mi interfaz o de lo que me va a mostrar, como el idioma de lo que es el teclado. Que esto sí es importante porque por ejemplo, ciertas letras como la letra ñ o si las distribuciones de las teclas son diferentes si es en inglés o en español, así que hay que tenerlo muy en cuenta. Así que voy a poner continuar. Ahora un momentito nomás mientras se carga porque está un poquito lento. ¿Ya? Como se puede observar, ya le reconoce lo que es la fecha y hora. En este caso, en Guayaquil sí está correctamente, ya que le puse que también que la ubicación, o sea, le está detectando también la ubicación es Ecuador. Y hasta que termine. A ver, solo voy a ver, dice destino de la instalación, si está bien. A ver, listo. Si está correcto. Sí hay que tener un poquito de paciencia, pero una vez que ya se termine de reconocer todo, doy clic en empezar instalación. Contraseña de root, en este caso le voy a poner una contraseña muy simple. En este caso, una contraseña muy difícil que también como, o sea, no se recomienda en realidad poner contraseñas muy simples, sin embargo para la dinámica de la instalación y por el tiempo le voy a poner una contraseña sencilla. Y creando un usuario, en este caso pondré el nombre completo. Y como puedo observar, ya pongo el nombre y ya me da un nombre de usuario. A ver, en este caso sí voy a poner que mi usuario es administrador y no voy a poner que se requiere, bueno, en este caso hay que se requiere una contraseña, entonces también voy a poner lo mismo. ¿Listo? Entonces yo tengo una contraseña de root y en este caso también la contraseña de usuario, que bueno, en mi caso va a ser la misma, sin embargo, como les mencioné antes, no se recomienda esto, sino se recomienda de que sean contraseñas que no sean fáciles de adivinar, como por ejemplo fechas de nacimiento, números de cédula, números de teléfono o combinaciones con nombres o sea, de uno mismo o nombres de parejas o de familia
ya que son contraseñas muy fáciles de adivinar y cualquier persona que desee ingresar a nuestro sistema con cierto conocimiento podría adivinar nuestra clave. Bueno, en este caso, hasta que se termine de instalar, no sé si mi compañero... Entonces, para ello la máquina debe estar apagada. Después, seleccionamos la máquina virtual como tal, vemos qué es la máquina que queremos exportar y le damos en Export to UEBF. Dar clic acá nos aparece dónde queremos guardar. En este caso vamos a guardar este archivo en el escritorio. Le damos en guardar y comienza la exportación. Cabe mencionar que una vez que se exporte es como los .iso, ¿no? Una vez que tú exportas en .bbf o también en .ova, me parece que se exportan estas máquinas virtuales, tú las puedes importar en diferentes herramientas de virtualización, como puede ser VirtualBox, HyperX, etcétera. Entonces, vamos a esperar aquí que se haga la exportación de finalizar lo que es la exportación de Ubuntu en 64 bits. Y para la exportación, para ello exportamos en el escritorio y vemos que nos arroja tres archivos: el .ed .ovf, .mf y el .virtualmdk. Si vamos a las propiedades, vemos que esta máquina virtual exportada pesa un tamaño de 3,23 gigas. Ahora, para hacer la importación, vamos a abrir lo que es VirtualBox. Recordemos que esta exportación se hizo de VMware. Entonces, para hacer la importación en VirtualBox hay una peculiaridad, que primero se podría importar directamente como servicio virtualizado, donde seleccionamos el .ova o el .vf. Pero si vemos las características de este .vf, vemos que como tal aquí no está la máquina virtualizada. Más bien vemos que ese archivo está en el .vmdk que nos arrojó VMware. Entonces, como de esta manera solo nos permite escoger los .ova o los .vf, si seleccionamos, le damos siguiente, nos sale que nos da un error. Para ello, ocupamos otra manera de hacer la importación, la que básicamente es crear una máquina virtual primero con las mismas características. En este caso es una máquina Ubuntu de tipo Linux de 64 bits, con la misma capacidad de memoria RAM asignada en VMware. En este caso asignamos de 2 GB y creamos la máquina. Antes de crearla nos pide un disco duro. Y seleccionamos que vamos a usar un archivo de disco duro virtual existente. Este tipo de archivo es justamente el que nos dice .vmdk. Procedemos a buscar el archivo, lo tenemos en el escritorio. Y aquí vemos que está este archivo. Abrimos, le damos en seleccionar y le damos en crear. Y vemos que ya se nos carga aquí la máquina con las características, ¿no? Por ejemplo, con el sistema, la memoria RAM 2048 y por demás controladores. Vamos a iniciar esta máquina virtual. Vemos que se nos carga lo que es en el VirtualBox, se nos carga ya el Ubuntu. No sé si aquí lo podemos ver en modo pantalla. Y justamente vemos que nuestro usuario que creamos como primera instancia en VMware nos pide la contraseña era 1234. A ver, no me reconoció. Y le damos Enter. Vamos a ajustar lo que es la resolución de la pantalla para poderla apreciar de mejor manera. Resolución. Listo. Y vemos, ¿no? Lo que teníamos cargado. Si tendríamos algún programa instalado en esta máquina virtual, todo lo que hayamos tenido, lo que ya hayamos hecho en el VMware, lo tenemos de la misma manera en
en VirtualBox. De esta manera vemos que probamos, ¿no?, la diferencia de la misma máquina en VirtualBox y en VMware. Vemos que sigue un poquito más lento aquí en VirtualBox. Sin embargo, es funcionable. Igual todo depende de del procesador, del sistema base que se tenga igual. Pero en sí va bien. De este modo podemos concluir con la importación, la exportación e importación de Ubuntu, tanto para VMware como para VirtualBox. No sé si Erika nos puedes compartir lo de CentOS. Sí, continuar, como podemos observar todavía se está demorando lo que es la instalación. Y bueno, y también eso, también cabe recalcar que es porque en este caso también estaba una máquina virtual abierta aquí en VMware. Entonces tenemos que considerar que nuestra capacidad, o sea, de lo que es disco, de lo que es RAM, procesador, va a depender, o sea, la capacidad de lo que es las máquinas virtuales va a depender de la capacidad de mi computador. Como se puede observar, estaba abierto por lo que estaba un poco lento, pero ya una vez cerrado lo que es VMware, ya se me terminó de instalar lo que es CentOS en VirtualBox. Entonces dice, se ha instalado CentOS y está listo para su uso, simplemente solo reinicio. Doy clic en reiniciar, que bueno, como se puede observar todavía sigue un poquito lento a pesar de que ya cerré lo que es VMware, o sea, el sistema operativo que se estaba ejecutando ahí, y se procede a reiniciar la máquina. Otra cosa también es también a tomar en cuenta que como vimos lo que era la interfaz de instalación, en este caso era la interfaz de Anaconda. Entonces procedo a ejecutar CentOS y espero un momento mientras se carga. A pesar de que mi máquina es de 16 GB de RAM, se puede observar que al correr dos sistemas operativos diferentes en diferentes máquinas virtuales me dio cierta lentitud, no solo en VirtualBox, sino viceversa. A pesar de la capacidad y de la... A ver, perdón un momento. A pesar de la... A ver, ¿cómo era? Login. Era login. A ver. Astudillo. Ya. Bueno, como se puede observar, ya está instalado lo que es CentOS. En este caso, como podemos ver, simplemente está instalado lo que es el kernel. Si yo quisiera una interfaz gráfica, puedo instalar interfaz gráfica que es para CentOS propiamente. También hay otra que es, me parece que es Genome, la que utilizo Ubuntu, y así otras interfaces que son o que se permiten o que se adaptan para lo que es CentOS. Pero en este caso yo ya he terminado de instalar. Así que me parece que es turn off, o si no procedo a simplemente cerrar la máquina, apagar, porque ya está instalada. Finalmente, ya terminé de lo que es la instalación de CentOS. Ahora voy a proceder a a exportar para lo que es VMware y a importar para VMware. Bueno, como les explicaba anteriormente, a pesar de que mi capacidad de la RAM sí es una capacidad razonable, se puede observar de que si existe cierta lentitud si yo estoy ocupando ambas máquinas virtuales al mismo tiempo. Bueno, para poder exportar, doy clic en exportar servicio virtualizado. Como en este caso solo tengo el sistema operativo CentOS, me va a mostrar solo este de aquí. Pongo siguiente. En este caso, el formato que se recomienda es el formato 1. Como se puede observar, se va a guardar en documentos, en la carpeta de documentos, y se va a exportar como archivo .ova. Que la diferencia con la diferencia con VMware es que en VMware se exportan archivos .opf. Sin embargo, ambos me van a servir para lo mismo. Doy clic en siguiente. En producto, en nombre CentOS, sistema operativo CentOS, pongo exportar. Y espero un momento para poder
Para la exportación, como se puede observar, también la exportación sí es un poquito demorada, a pesar de que en este caso yo no he instalado la interfaz gráfica en CentOS y no se ha hecho ningún cambio mayor. Sin embargo, como se puede observar, también sí demora, pero en comparación a VMware no hay mucha diferencia en cuanto a esto, así que podríamos decir que ambas herramientas me permiten hacer lo mismo y en ciertos casos no tienen mucha diferencia, así que cualquiera de las dos se puede utilizar dependiendo de lo que yo quiera hacer. Otra consideración que se debe tener en cuenta es, por ejemplo, que en mi caso yo tengo la versión Pro de lo que es el Workstation, dado que, bueno, como tal no se craquea el sistema operativo, simplemente al momento de descargar había algunos keys, algunos seriales para poder activar el servicio, lo cual no es recomendable. En realidad se debería, bueno, también para lo que es para el autor se debería comprar la licencia, ya que sería, digamos, la parte intelectual del autor, o sea, se debe respetar en un caso. Eso, y bueno, ahí se espera hasta que se termine de exportar. Como se puede observar, ya se terminó de exportar la máquina virtual de CentOS. En este caso se guarda una ubicación de documentos, como se puede observar aquí. Y en este caso la extensión es .ova, por lo que es de VirtualBox. Ahora voy a proceder a importarla en VMware. Entonces voy a File, de clic en Open. Como puedo observar, tengo que buscarla en donde se encuentra lo que es el sistema operativo, que es CentOS. De doble clic y espero que se me abra. En este caso puedo dejarle con el mismo nombre del sistema operativo CentOS. En este caso, en donde se va a crear la nueva máquina virtual, como puedo observar, se va a crear en documentos, en Virtual Machine y sistema operativo CentOS. Le clic en importar. Como se puede observar, ya se terminó de importar lo que es la máquina virtual del sistema operativo CentOS. Simplemente le doy clic perdón, antes de ejecutar, se puede observar que las mismas características que están en VirtualBox de esta máquina virtual, por ejemplo, lo que era, como puedo observar, un momentito que se cargue nomás, como puedo observar el sistema, a ver la pantalla, lo que es almacenamiento, la red, lo que es NAT, o sea, las mismas configuraciones que se encuentran en esta máquina virtual en VirtualBox van a ser las mismas que en VMware. La diferencia es entre VirtualBox y VMware. Se pudo observar que yo no necesité crear una máquina virtual para poder importarla, sino la importé directamente, a diferencia de VirtualBox, que si yo quería importar una máquina virtual que se encontraba en VMware, primero tenía que crear aquí, en este ambiente, una máquina virtual con las mismas características y luego importarla. Bueno, continuando, como se puede observar en VMware, la memoria igual es de 1 GB como le puse, el procesador es simplemente 1 porque no necesito mucho, ya que simplemente es el kernel, es decir, no tiene ninguna interfaz gráfica ni algo que me vaya a ocupar más, no me vaya a ocupar espacio. El disco duro en este caso es de 10 GB, como se mostró anteriormente. Aquí no está usando ninguna imagen ISO, ya que yo la importé directamente al sistema operativo. Y la red en este caso va a ser NAT para que se me pueda conectar directamente. O sea, es decir, para que haya conexión entre lo que es virtual, lo que es la máquina virtual y lo que es mi máquina física. Ahora voy a dar clic en iniciar y voy a observar cómo se me va a ejecutar. A ver. Ya. Como pueden observar, inicio CentOS y se me está iniciando cómo se inició en VirtualBox. Está. Hay que esperar un momento que se cargue. Y como pueden observar, ya se está ejecutando lo que es CentOS. Y para mayor rapidez, simplemente voy a cerrar el VirtualBox para que no me dé lentitud.
Y como pueden observar, ya se ejecutó lo que es CentOS en lo que es VMware. Simplemente procedo a acceder con los mismos datos que ingresé o sea, lo que definí en VirtualBox. Ya, y como pueden observar, ya puedes acceder a mi usuario, que en este caso es Astudillo, y ya estoy en mi usuario, ya estoy aquí dentro del sistema operativo CentOS. Y eso sería todo. Muchas gracias.